Los protagonistas de la noticia en Notimundo. 18:53. Hacemos contacto en este momento con el doctor César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass, del ex vicepresidente de la República, quien regresa a la cárcel, aun cuando ha dicho que volverá a salir de prisión. Doctor Montúfar, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido a Notimundo Estelar. Buenas noches, Fausto. Un saludo a todos los oyentes y televidentes en esta noche. Gracias, doctor Montúfar. ¿Cuál es su sensación una vez que ha visto, ha sido testigo de todo lo que ocurre alrededor del caso Glass, siendo uno de los acusadores particulares, en uno de los casos que lo tiene en prisión, ver cómo se benefició de un habeas corpus que ha sido seriamente cuestionado y ahora ya cuya decisión ha sido revertida y Jorge Glass regresa a la cárcel? ¿Cuál es su sensación al ver todo lo que ocurre alrededor de este caso? Bueno, yo creo que hay varios temas que destacar y creo que la sentencia de la Corte Provincial de Santa Elena deja claro al menos tres aspectos que son fundamentales. El primero, la calificación de error, la nulidad del habeas corpus, del recurso de habeas corpus. Segundo, la definición o la declaración de que el juez cometió un error inexcusable, eso es fundamental. Y en tercer lugar, lo que es más importante, la determinación de que la Fiscalía debe investigar lo que ocurrió. Porque evidentemente ahora Jorge Glass nuevamente está bajo custodia de la policía y va a reingresar al centro de detención de Cotopaxi. Sin embargo, la concesión del habeas corpus, hoy declarado nulo, fue un acto absolutamente fraudulento e irregular. Y eso es lo que debe investigarse. Yo precisamente presenté a Fiscalía, luego de lo que ocurrió, la salida de Glass el 10 de abril, una denuncia por asociación ilícita en lo que considero habría sido una fuga carcelaria. En realidad hubo una preparación de los hechos para que se configurara la posibilidad de que alguien que tenía 2 sentencias ejecutoriadas y una en apelación, y que además recibió un habeas corpus de un juez que no tenía competencia para ello, haya recibido. Yo creo que lo que determina la Corte de Santa Elena es fundamental en ese punto, y creo que eso es lo que ahora le corresponde a la justicia, es decir, investigar qué fue lo que pasó para que el país haya vivido esta conmoción, esta zozobra, esta situación tan anómala en que una persona con esas características pueda ser liberado y aparecer como ahora una víctima y un héroe político. Ahora, lo que ocurrió con el habeas corpus no dista mucho de lo que ha ocurrido en otros casos. Hemos mencionado en este noticiero lo ocurrido con el presidente del Consejo de la Judicatura, quien se ratificó y logró permanecer en el cargo a través de una acción similar en Babahoyo a la medianoche, en la madrugada, resuelta en 10 minutos, una cosa similar. Eso ha ocurrido en otros casos de funcionarios públicos. ¿Qué garantía nos ofrece la justicia? Bueno, yo creo que el problema en el caso Glass, yo creo que hay que analizarlo un poco más allá de la irregularidad y el acto fraudulento cometido por el juez. Porque en realidad, y coincido con usted, esto ha ocurrido en diferentes circunstancias y casos, pero cada uno tiene sus particularidades. Y el caso Glass, que hoy, digamos, es ordenado para investigación de la Fiscalía, tiene sus particularidades. Aquí el tema es cómo es que un juez de Manglar Alto asume competencia con un detenido que está en Cotopaxi. Ahí está el tema. Y creo que para eso hay que ver cómo en realidad hubo participación, o habría habido participación de miembros del Ejecutivo, porque ahí está el punto. Es decir, esto no únicamente fue, y por eso es que es importante la sentencia que hoy dictó la Corte de Santa Elena, no fue únicamente resultado de la asociación fraudulenta de un juez, sino como, en este caso, funcionarios del gobierno, funcionarios del Ejecutivo, participaron para que se dé lo que finalmente ocurrió cuando Glass vimos que salió de la cárcel en perfecto estado de salud el 10 de abril de este año. Entonces, creo que ahí está lo medular, y creo que en realidad lo que el país tiene que quizá aquilatar o reflexionar es que esto que hoy aparece como una victoria, lastimosamente no es tal, porque en realidad estamos hablando de un detenido que tiene 2 sentencias ejecutoriadas, que no ha devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano, que tiene otra sentencia, y que en realidad todos esos esquemas de corrupción
en muy poco el Estado ecuatoriano ha logrado en cuanto a hacer justicia, y casi nada, absolutamente nada, en el tema de reparación económica y reparación moral, reparación integral. Entonces yo creo que hay que mirar en perspectiva esta situación, y me parece que sí significa que el Estado ecuatoriano en su conjunto todavía no ha hecho lo que tiene que hacer para desmontar esta estructura de delincuencia organizada, de corrupción institucionalizada que todavía prima en el país. Y principalmente para recuperar los recursos que fueron parte de esta trama de corrupción. En el caso que usted menciona, tampoco se han recuperado los recursos, no hay tampoco acciones efectivas que garanticen que el Estado recupere el dinero producto de los actos de corrupción. Además, hay otros casos que se le vienen pendientes, por ejemplo, caso Singue, entre otros. Así es. En el caso de Glass, por ejemplo, usted tiene que, a través de su tío, Jorge Glass, en el juicio por asociación ilícita se demostró, recibió más de 15 millones de dólares. Y en el caso de Arroz Verde, en la segunda sentencia ejecutoriada que tiene Glass, entre todos los detenidos se determinó que recibieron aproximadamente 7 millones de dólares. Estamos hablando de varios millones de dólares, de los cuales no ha habido uno solo que ha sido devuelto al Estado ecuatoriano. Entonces, por eso es que creo que todo este tinglado que ha ocurrido a propósito de este fraudulente habeas corpus, lo que nos deja es un sabor absolutamente amargo de cuán poco el Estado ecuatoriano ha avanzado en la lucha anticorrupción y en el desmontaje de esta estructura de delincuencia organizada, de corrupción institucionalizada instaurada en el país. Hoy Glass se presenta casi como un héroe político, habla incluso de un proyecto político, pero en realidad de lo que estamos hablando es de alguien que tiene 2 sentencias, una en apelación, y que no ha devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano. Y creo que esa burla al país, ese cinismo, creería yo, con el que se habla, con el que se intenta vender una historia falsa, eso de que no hay pruebas, de que no le han demostrado una prueba, sigan hablando sobre lo mismo cuando en realidad hay 2 juicios, 2 sentencias ejecutoriadas, una en apelación, y sencillamente el Estado ecuatoriano no ha podido recuperar un solo centavo. Así es, bueno, el caso es que Jorge Glass regresará a la cárcel, está ya en ese proceso para cumplir con las 2 condenas por 2 delitos en 2 casos de corrupción. Doctor Montúfar, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y buenas noches y muchas gracias. Gracias, una buena noche también al doctor César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass, hablando sobre esta decisión del Tribunal de Santa Elena que ha resuelto devolver a Jorge Glass a la cárcel. Ha dispuesto su localización en captura, él se ha entregado ya en horas de la tarde, entendemos que está siendo trasladado a la cárcel de Latacunga. 19 horas, 1 minuto. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.